Buenas, en este video vamos a seguir avanzando sobre el concepto de función y sobre todo el aspecto del dominio y la imagen de una función, que son obviamente conjuntos numéricos que van a formar parte de la función. Recordemos algo. Recuerden que podemos decir que una función es una transformación de un número que sacamos ¿de dónde? De un conjunto de números, al cual le llamamos conjunto de partida de manera general y de manera particular utilizamos la variable x. Al aplicarle esa transformación a cada uno de los elementos de este conjunto, vamos a generar otro nuevo conjunto numérico que es el conjunto de llegada. Entonces, básicamente podemos trabajar sobre el concepto de función desde que es una transformación que se le aplica a algún x del conjunto de partida y nos da como resultado algún y del conjunto de llegada. Y por eso las funciones se escriben, o los elementos de una función se escriben entre paréntesis separados por punto y coma. El primer elemento va a corresponder a x, o al conjunto de partida, y el segundo elemento al conjunto de llegada, o a y. Partiendo de esta base, entonces vamos a ver que el dominio va a ser un conjunto numérico, un conjunto de valores que son los que tienen sentido para la función. Es decir, van a ser valores que yo voy a poder usar en la función. Porque algunas operaciones tienen algunas dificultades, como la radicación o la división, ni hablar logaritmo, etcétera, etcétera, que tienen complicaciones para usarse en esa operación. Algunos números no se pueden usar. Por lo tanto, el dominio va a quedar comprendido por solo los números que sí voy a poder usar en la expresión matemática de la función. Y la imagen, por equivalente a esto, va a ser el conjunto de valores que sí tienen sentido para la función. Es decir, únicamente los que se van a obtener como resultado de haber aplicado la función al dominio. No voy a incluir valores en la imagen que no estén relacionados con ningún valor de x. Veamos ejemplos para ver cómo analizamos el dominio o la imagen de una función particular. Comenzamos con el dominio, que es más sencillo. Supongamos que yo tengo esta función, es f de x igual a x cuadrado sobre x más 2. Esto es una función racional. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Analizar las operaciones que tengo. Tengo una potencia, una división y una suma. Para la potencia no hay limitaciones. Yo puedo usar cualquier valor y cualquier valor lo puedo elevar al cuadrado. Para la suma tampoco hay limitaciones. Cualquier valor le puedo sumar 2. Puede ser positivo, negativo, etc. Pero para la división sí hay limitaciones. Yo no puedo dividir por 0. Es decir, que si yo tengo una división o una fracción, tal cual está expresada esta, no podemos tener b que sea igual a 0. B siempre tiene que ser distinto de 0. Y ahí estamos limitando el conjunto de partida a un conjunto más chiquito, que va a ser el dominio. Entonces, ¿cómo voy a analizar yo? Voy a tomar la expresión que es el denominador, que sería el b de la fracción, x más 2, y me voy a fijar qué valor no puede tomar la variable x para excluirlo del dominio. Y para eso voy a transformar esto en una igualdad. Me voy a preguntar cuándo el denominador es 0. Y voy a trabajar con esta igualdad y voy a despejar tal cual si fuera una ecuación. Me queda por resultado que x es menos 2. ¿Qué significa esto? Que el valor, cuando x toma el valor menos 2, esta función no está definida. Es decir, no puedo resolver esta operación si x vale menos 2. ¿Por qué? Porque yo al reemplazar menos 2 más 2, me queda x cuadrado, me quedaría así, menos 2 al cuadrado sobre 0. Y esto no tiene solución dentro del campo de los números. Por lo tanto, no va a tener sentido utilizar el menos 2 en el dominio. Les muestro dos formas de escribir el dominio. Puedo escribir que es todo el conjunto R excepto el menos 2.
O sea, R menos, quitándole el menos 2. No hay regla de signos acá. Esta llave es conjunto. El único conjunto que le voy a quitar a R va a ser el número menos 2. U otra forma que se suele utilizar un poco más es que el conjunto por el cual está formado el dominio, por eso va en 3 llaves, van a ser todos los X pertenecientes al conjunto de los números reales, de manera tal que X sean distintos de menos 2. Por lo tanto, quito un elemento del dominio. Vamos a analizar el dominio de otra función. Y en este caso tenemos otra de las operaciones que tiene dificultades con algunos números. La radicación con índice par. Resulta que si es negativo, el radicando no tiene solución real. Por lo tanto, yo tengo que procurar que el dominio esté compuesto por todos los X que hacen que esta expresión 2 por X menos 7 sea un valor positivo o mayor que 0, mayor o igual a 0. Y de esta expresión voy a despejar X como hice en el ejemplo anterior. A continuación avanzamos con la imagen. Ya dijimos que la imagen es el conjunto de valores de Y que puede tomar la variable Y que tienen sentido para la función. Miremos este ejemplo. Yo tengo una función, lo primero que voy a hacer es cambiar el f de x, si es que lo tengo escrito así, por una Y. Y voy a despejar de acá la variable x. En este caso, el x menos 2, que se encuentra dividido al 7, dividiendo al 7, lo voy a pasar al otro miembro multiplicando. Y luego voy a pasar la y dividiendo. De esta forma me queda x menos 2 igual a 7 sobre y. Y voy a pasar el menos 2 sumando por allá. Y me queda esta expresión. De esta expresión yo puedo decir que y, haciendo el mismo análisis anterior, similar al que hicimos para el dominio, el valor de y no va a poder ser 0, porque 7 dividido 0 no está definido. Por lo tanto, la imagen que escribí acá va a estar compuesta por cualquier valor de y que pertenezca al conjunto de los números reales, de manera que y sea distinto de 0 en este caso. ¿Sí? O lo que era equivalente, sabíamos que podíamos escribir la imagen como todo el conjunto R excepto el valor 0. Veamos otro ejemplo. Volviendo a una de las funciones anteriores que hicimos el análisis del dominio, me quedaba este dominio. Si yo tengo que analizar, además del dominio, la imagen, yo voy a transformar f de x en y voy a despejar la x. Si se fijan, primero paso la radicación como potencia, luego el 7 sumando y por último el 2 dividiendo. Y me queda de esta manera, y al cuadrado más 7 sobre 2. Lo que significa que y no tiene ninguna dificultad para poder elevarse al cuadrado, sumarse 7 y mucho menos dividirse por 2. En este caso, la imagen de esta función sería el conjunto R. Por lo tanto, a esta función ya le hicimos el análisis completo de dominio e imagen. Espero que les haya servido este video sobre dominio e imagen de funciones y cómo analizarlo a partir de las fórmulas. Nos vemos en la próxima.